Buenas, señorías. Vamos a ver, creo que hay bastante expectación, por las caras que me están poniendo algunos compañeros del Grupo Popular, ver cómo defendemos esta iniciativa. Y es sorprendente, puesto que, como todos saben, y para situar el por qué el Grupo Vox presenta esta iniciativa de nuevo para que se constituya esta comisión de investigación, han surgido nuevas irregularidades que se han venido denunciando, en concreto en el pasado mes de mayo. Como saben, señorías, se disolvieron precisamente la Cámara y no pudo ser traído a pleno y a su debate la ponencia, el informe de la ponencia que ya había sido aprobado en la anterior comisión de investigación. Pero verán, como decía, Vox considera que es necesario traer de nuevo esta comisión y, lejos de lo que se ha venido planteando, en concreto por parte del Partido Popular, se puede llevar a cabo. Incluso nos sorprende cómo nos han copiado la iniciativa. El hecho de no haberla traído intentando manipular o hacer, o prácticamente ya sabemos que aplicar ese rodillo parlamentario que le ofrece la mayoría absoluta para plantear la iniciativa como suya y con sus condiciones. Ojo, que a nosotros nos sorprende también porque esas condiciones ya las podían aplicar si apoyasen esta iniciativa de Vox. Por eso le preguntamos, y me sorprende también que se hayan ido todos los miembros del Gobierno y no tengo a nadie a quien preguntarle, quizás a lo mejor a los portavoces que sustentan el Gobierno, si ha hecho en concreto este Gobierno todo lo posible para conocer y analizar y evaluar todas las irregularidades relativas a la FAFE y si es verdaderamente la lucha contra la corrupción una de las prioridades de este Gobierno. Entiendo que ahora el portavoz, el que vaya a tomar la voz del Partido Popular, tendrá la oportunidad de contestarnos. Es decir, señorías, verán, como les decía, respecto a estas nuevas irregularidades que surgieron en mayo, hay quienes, conociendo de primera mano el qué hacer y las estructuras de un entramado que aún está sin resolver, en su libre derecho de hacerlo o no, no han comparecido. Y no han comparecido muchos de ellos porque no han podido ser llamados. En concreto, más de 80 personas vinculadas en su gran parte al Partido Socialista están siendo objeto de investigación. Incluso por parte del juzgado de instrucción ha habido requerimientos a la Consejería para que faciliten expedientes de este personal que fue contratado, en principio, de forma irregular o faltando por lo menos a los principios legales que se establecían. Como decía, este entramado despierta gran interés en los españoles y en los andaluces, que desean conocer qué ha pasado con ese dinero malversado y que se quedó en los bolsillos de no pocos corruptos y que hoy siguen sin dar las explicaciones necesarias. Como decíamos, necesitamos saber, ese es el quid y el objeto de esta solicitud de la creación de la comisión de investigación. Verán, cuando surgieron precisamente las primeras polémicas respecto a la FAFE, sorprende cómo el Partido Popular señalaba y se hacía también, cogía el baluarte como el firme defensor de la corrupción y de intentar averiguar y tener, digamos, aplicar mano dura y actuar de manera firme, inmediata y contundente. Por eso nos sorprende que, en palabras del señor Moreno Bonilla y de otros representantes del Partido Popular, se diga ahora que lo que se intenta, se habla de un punto y final o incluso señalar que la corrupción era cosa del pasado. No, señoría, no es cosa del pasado ni mucho menos. Es más, hace concretamente una semana, precisamente el Partido Popular publicaba en sus redes sociales materias de la corrupción, o sea que la corrupción en Andalucía no es cosa del pasado ni mucho menos. Como decía, señorías, nosotros procuramos y queremos que se haga justicia como demandan los ciudadanos y creemos que o se está con el empleo de calidad o no se está, o se está con una buena gestión de los recursos públicos o se despilfarra y se entrega sin atender a los verdaderos intereses de la población, dando lugar así a casos de corrupción como el que hoy traemos aquí. Aquí no hay hueco para el relativismo, señoría, pero los que quizás, o para los quizás, o los pasados, o los presentes, como decían, o esa ingeniería jurídica de cualquier tipo, no hay
y no debe haber hueco para los que han malversado y han despilfarrado el dinero público con total impunidad, señorías. Sin embargo, frente a ese deber de exigir también esa legalidad y cumplir con cualquier medida y actuación que favorezca la transparencia, nos sorprende cómo con tantos millones malversados el Partido Popular nos haya presentado esa oposición a la creación de la comisión de investigación. Y nos sorprende también porque conocen el informe de los letrados de la Cámara, en los que los letrados de la Cámara hablaban de que no había que realizar, una de las posibilidades era no volver a realizar todos los trabajos que se llevaron a cabo en la comisión anterior, sino que se puede partir de un punto y se pueden llamar a nuevos investigados en esta situación. Por eso decimos que parece que no sabemos si este Gobierno tiene intereses en esclarecer esas irregularidades o no, porque nos hablan también de que en su solicitud de comisión que solamente partir del informe de la ponencia, ampliarlo por parte de los grupos y traerlos de nuevo a pleno. Pero ¿qué pasa con esos nuevos investigados y esas nuevas irregularidades y esos nuevos requerimientos que ha habido en este año anterior, 2022, a la propia consejería? Por eso pensamos que al final no sabemos si es de boquilla el interés que tienen y la lucha contra la corrupción o verdaderamente lo van a llevar a cabo, porque además vienen aquí y de boquilla aprovechan entre un partido, el Partido Popular y el Partido Socialista, para sacarse los trapos sucios y aquellos escándalos que perjudican a unos y a otros, pero decimos de boquilla porque no llegan a materializar, en concreto, por ejemplo, en esta oposición a la creación de investigación. Por eso consideramos que estas nuevas irregularidades son importantes y hay muchas familias a las que afectan y muchas familias que sufrieron también porque contaban entre sus miembros con parados que veían que en la peor situación ese dinero se estaba utilizando con total impunidad y de la manera más execrable posible. Sin ir más lejos, como decía, existen nuevos requerimientos de la UCO y, señoría, creemos que es importante también entrar en las conclusiones. Saben que en las alegaciones de Vox que rechazó la anterior presidencia de la antigua comisión de la FAFE, que era del Grupo Ciudadanos, el grupo que sustentaba también al anterior Gobierno, pedíamos, en concreto, llevar a cabo una auditoría que reflejase esa estructura real y evolutiva de la FAFE para saber con exactitud y conocer quién estaba a cargo de cada una de las actuaciones. Que se impulsase también un estudio que evaluase todo y cada uno de los contratos laborales que se llevaron a cabo en la FAFE. Como decía, esto está siendo investigado por la UCO y el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla está pendiente de ese informe, al igual que los que están personados en la causa, en concreto como Vox. La eliminación de la moratoria a las organizaciones sindicales que tengan abiertos expedientes de reintegro a causa de esas subvenciones otorgadas pendientes de justificar. Esto ya sabemos y ya pudimos comprobar que lejos de ello, al contrario, premiaban a las organizaciones sindicales. Eso sí, a mí me gustaría preguntarle qué pasa con esos empresarios y esos particulares que tienen deudas pendientes con la Administración. ¿Se trata también con esa moratoria? Ya sabemos lo que pasa. No. Por eso decía también que, en concreto, los andaluces no se merecen un Gobierno que al final se resigne y que piense que la FAFE es cuestión del pasado, un asunto del pasado que no interesa a nadie. Siguen sufriendo y seguimos sufriendo todos y pagando las consecuencias de unos pocos corruptos. En concreto, se puede preguntar a las familias de Delfi, más de 400 trabajadores sin el empleo prometido y que se han visto obligados a devolver los subsidios, además del fraude a la Seguridad Social. Han perdido esas cotizaciones y esto se llevó a cabo, en concreto, por el señor Chávez. Fue el señor Chávez el que llevó a cabo con los trabajadores de Delfi el timo de la estampita en ese famoso apretón de manos que apareció en el caso de los ERE, en el que el señor Chávez y los responsables de los sindicatos y patronal firmaban precisamente esos acuerdos. Por eso pensamos, señorías, que hay que llevar firmemente una defensa de la corrupción y creo que todos nos merecemos conocer qué pasó con ese dinero
y qué actuaciones se van a llevar a cabo, qué se va a hacer por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía para tratar asuntos como el de la corrupción. Muchas gracias, señora Rodríguez. Buenas, señorías. Vamos a ver, creo que hay bastante expectación, por las caras que me están poniendo algunos compañeros del Grupo Popular, ver cómo defendemos esta iniciativa. Y es sorprendente, puesto que, como todos saben, y para situar el por qué el Grupo Vox presenta esta iniciativa de nuevo para que se constituya esta comisión de investigación, han surgido nuevas irregularidades que se han venido denunciando, en concreto en el pasado mes de mayo. Como saben, señorías, se disolvieron precisamente la Cámara y no pudo ser traído a pleno y a su debate la ponencia, el informe de la ponencia que ya había sido aprobado en la anterior comisión de investigación. Pero verán, como decía, Vox considera que es necesario traer de nuevo esta comisión y, lejos de lo que se ha venido planteando, en concreto por parte del Partido Popular, se puede llevar a cabo. Incluso nos sorprende cómo nos han copiado la iniciativa. El hecho de no haberla traído intentando manipular o hacer, o prácticamente ya sabemos que aplicar ese rodillo parlamentario que le ofrece la mayoría absoluta para plantear la iniciativa como suya y con sus condiciones. Ojo, que a nosotros nos sorprende también porque esas condiciones ya las podían aplicar si apoyasen esta iniciativa de Vox. Por eso le preguntamos, y me sorprende también que se hayan ido todos los miembros del Gobierno, y no tengo a nadie a quien preguntarle, quizás a lo mejor a los portavoces que sustentan el Gobierno, si ha hecho en concreto este Gobierno todo lo posible para conocer y analizar y evaluar todas las irregularidades relativas a la FAFE y si es verdaderamente la lucha contra la corrupción una de las prioridades de este Gobierno. Entiendo que ahora el portavoz, el que vaya a tomar la voz del Partido Popular, tendrá la oportunidad de contestarnos. Es decir, señorías, verán, como les decía, respecto a estas nuevas irregularidades que surgieron en mayo, hay quienes, conociendo de primera mano el qué hacer y las estructuras de un entramado que aún está sin resolver, en su libre derecho de hacerlo o no, no han comparecido. Y no han comparecido muchos de ellos porque no han podido ser llamados. En concreto, más de 80 personas vinculadas en su gran parte al Partido Socialista están siendo objeto de investigación. Incluso por parte del juzgado de instrucción ha habido requerimientos a la Consejería para que faciliten expedientes de este personal que fue contratado, en principio, de forma irregular o faltando por lo menos a los principios legales que se establecían. Como decía, este entramado despierta gran interés en los españoles y en los andaluces, que desean conocer qué ha pasado con ese dinero malversado y que se quedó en los bolsillos de no pocos corruptos y que hoy siguen sin dar las explicaciones necesarias. Como decíamos, necesitamos saber, ese es el quid y el objeto de esta solicitud de la creación de la comisión de investigación. Verán, cuando surgieron precisamente las primeras polémicas respecto a la FAFE, sorprende cómo el Partido Popular señalaba y se hacía también, cogía el baluarte como el firme defensor de la corrupción y de intentar averiguar y tener, digamos, aplicar mano dura y actuar de manera firme, inmediata y contundente. Por eso nos sorprende que, en palabras del señor Moreno Bonilla y de otros representantes del Partido Popular, se diga ahora que lo que se intenta, se habla de un punto y final o incluso señalar que la corrupción era cosa del pasado. No, señoría, no es cosa del pasado ni mucho menos. Es más, hace concretamente una semana, precisamente el Partido Popular publicaba en sus redes sociales materias de la corrupción, o sea que la corrupción en Andalucía no es cosa del pasado ni mucho menos. Como decía, señorías, nosotros procuramos y queremos que se haga justicia como demandan los ciudadanos y creemos que o se está con el empleo de calidad o no se está, o se está con una buena gestión de los recursos públicos o se despilfarra y se entrega sin atender a los verdaderos intereses de la población, dando lugar así a casos de corrupción como el que hoy traemos aquí. Aquí no hay hueco
para el relativismo, señorías, pero los que quizás, o para los quizás, o los pasados, o los presentes, como decían, o esa ingeniería jurídica de cualquier tipo, no hay y no debe haber hueco para los que han malversado y han despilfarrado el dinero público con total impunidad, señorías. Sin embargo, frente a ese deber de exigir también esa legalidad y cumplir con cualquier medida y actuación que favorezca la transparencia, nos sorprende cómo con tantos millones malversados el Partido Popular nos haya presentado esa oposición a la creación de la comisión de investigación. Y nos sorprende también porque conocen el informe de los letrados de la Cámara, en los que los letrados de la Cámara hablaban de que no había que realizar, una de las posibilidades era no volver a realizar todos los trabajos que se llevaron a cabo en la comisión anterior, sino que se puede partir de un punto y se pueden llamar a nuevos investigados en esta situación. Por eso decimos que parece que tiene no sabemos si este Gobierno tiene intereses en esclarecer esas irregularidades o no, porque nos hablan también de que en su solicitud de comisión que solamente partir del informe de la ponencia, ampliarlo por parte de los grupos y traerlos de nuevo a pleno. Pero ¿qué pasa con esos nuevos investigados y esas nuevas irregularidades y esos nuevos requerimientos que ha habido en este año anterior, 2022, a la propia consejería? Por eso pensamos que al final no sabemos si es de boquilla el interés que tienen y la lucha contra la corrupción o verdaderamente lo van a llevar a cabo, porque además vienen aquí y de boquilla aprovechan entre un partido, el Partido Popular y el Partido Socialista, para sacarse los trapos sucios y aquellos escándalos que perjudican a unos y a otros, pero decimos de boquilla, porque no llegan a materializar, en concreto, por ejemplo, en esta oposición a la creación de investigación. Por eso consideramos que estas nuevas irregularidades son importantes y hay muchas familias a las que afectan y muchas familias que sufrieron también porque contaban entre sus miembros con parados que veían que en la peor situación ese dinero se estaba utilizando con total impunidad y de la manera más execrable posible. Sin ir más lejos, como decía, existen nuevos requerimientos de la UCO y, señoría, creemos que es importante también entrar en las conclusiones. Saben que en las alegaciones de Vox que rechazó la anterior presidencia de la antigua comisión de la FAFE, que era del Grupo Ciudadanos, el grupo que sustentaba también al anterior Gobierno, pedíamos, en concreto, llevar a cabo una auditoría que reflejase esa estructura real y evolutiva de la FAFE para saber con exactitud y conocer quién estaba a cargo de cada una de las actuaciones. Que se impulsase también un estudio que evaluase todo y cada uno de los contratos laborales que se llevaron a cabo en la FAFE. Como decía, esto está siendo investigado por la UCO y el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla está pendiente de ese informe, al igual que los que están personados en la causa, en concreto como Vox. La eliminación de la moratoria a las organizaciones sindicales que tengan abiertos expedientes de reintegro a causa de esas subvenciones otorgadas pendientes de justificar. Esto ya sabemos y ya pudimos comprobar que lejos de ello, al contrario, premiaban a las organizaciones sindicales. Eso sí, a mí me gustaría preguntarle qué pasa con esos empresarios y esos particulares que tienen deudas pendientes con la Administración. ¿Se trata también con esa moratoria? Ya sabemos lo que pasa. No. Por eso decía también que, en concreto, los andaluces no se merecen un Gobierno que al final se resigne y que piense que la FAFE es cuestión del pasado, un asunto del pasado que no interesa a nadie. Siguen sufriendo y seguimos sufriendo todos y pagando las consecuencias de unos pocos corruptos. En concreto, se puede preguntar a las familias de Delfi, más de 400 trabajadores sin el empleo prometido y que se han visto obligados a devolver los subsidios, además del fraude a la Seguridad Social. Han perdido esas cotizaciones y esto se llevó a cabo, en concreto, por el señor Chávez. Fue el señor Chávez el que llevó a cabo con los trabajadores de Delfi el timo de la estampita en ese famoso apretón de manos que apareció en el caso de los ERE, en el que el señor Chávez y los responsables de los sindicatos y patronal firmaban precisamente esos acuerdos. Por eso pensamos, señorías, que hay que llevar firmemente… Perdón.
una defensa de la corrupción, y creo que todos nos merecemos conocer qué pasó con ese dinero y qué actuaciones se van a llevar a cabo y qué se va a hacer por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía para tratar asuntos como el de la corrupción. Muchas gracias, señora Rodríguez.